Pausa 7 me he puesto. ¿Qué? Ya. Muy buenas noches, queridos alumnos. Estamos empezando a pasar clases. Vamos a avanzar el tema número 4, naturaleza de la información financiera. El 4.1, objetivos e importancia de la información financiera en la administración de negocios. Vamos a empezar con la parte de introducción, que ¿qué es lo que da la información financiera? Aquí nos dice que es la base de toda buena decisión. La información financiera, que está dada a través de los estados financieros, nos sirve de base para la toma de decisiones. La toma de decisiones se refiere a la evaluación que nosotros podemos hacer de cómo marcha la empresa. Luego nos dice que la información de la empresa es proporcionada por los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros nos proporciona información de toda una gestión desarrollada por la empresa. ¿Cómo está compuesta la información de la empresa que emite la empresa? Es a través de los estados financieros. ¿Pero cuáles son esos estados financieros? Los estados financieros están compuestos por el balance general, el estado de resultados, la variación patrimonial, el flujo de efectivo y finalmente la parte escrita que tiene los estados financieros, que vienen a ser las notas a los estados financieros. Finalmente nos dice que la información financiera es producida por la contabilidad. Los estados financieros y el registro de todas las transacciones que realiza la empresa está registrada en la contabilidad. La información financiera es la anotación de todas y cada una de las transacciones que realiza la empresa. Esta contabilidad normalmente es para el uso de la gerencia, para la toma de decisiones de la gerencia y también de otras personas. ¿Cuáles serían esas otras personas? Por ejemplo, le interesa a los trabajadores. ¿Para qué le interesa a los trabajadores? Para saber cómo están desarrollando sus actividades en la empresa. Si la empresa está en mala situación económica, para poder agarrar y tomar las decisiones que puedan realizar cada uno de los trabajadores de la empresa. Para eso les sirve a los trabajadores, para saber cómo está marchando la empresa, si tiene una buena dirección o tiene una mala dirección, y las consecuencias que va a tener dentro de la gestión cuando se emita los estados financieros. Se emiten los estados financieros y fundamentalmente vamos a tener el estado de resultados que nos va a dar cómo está la empresa, si está en buenas condiciones o está en malas condiciones, si ha obtenido utilidad o que está generando pérdida en el desarrollo de las actividades de la empresa.
Seguidamente vamos a tomar la parte de la capacidad de los estados financieros, para que vean ustedes. La capacidad de los estados financieros es la de transmitir información a los diferentes usuarios, los ejecutivos, los inversionistas, los acreedores y finalmente el Estado. ¿Por qué el Estado tiene que saber cómo está desarrollando las actividades de la empresa? El Estado recibe el impuesto a la utilidad a las empresas, ese impuesto a la finalización de la gestión. Cuando la empresa ha generado utilidades, entonces va a cobrar los impuestos correspondientes al IUE. El porcentaje del IUE, como ustedes ya saben, es del 25% sobre la utilidad. Por lo tanto, los inversionistas, ¿para qué querrán saber la información? Para ver si van a invertir o no van a invertir en la empresa. Van a invertir con la seguridad de que la empresa está marchando bien. Caso contrario, no va a haber inversionista que quiera invertir su dinero en la cual se va a perder. Esos son los objetivos de la información financiera. Pero hay otros más todavía que nos va a generar. Los estados financieros básicos cumplen con informar sobre la situación financiera de la empresa y los resultados de sus operaciones de la gestión. Cuando digo cumplen con informar sobre la situación financiera, me estoy refiriendo a la parte del balance general, al primer estado financiero. ¿Qué nos da? ¿Qué nos informa el balance general? El balance general nos informa la situación económica y financiera que tiene la empresa. La empresa, a la finalización de la gestión, que es de un año, la gestión es de un año o menos, dependiendo si la empresa ha empezado a trabajar a partir del 1 de enero para concluir el 31 de diciembre. Eso se refiere a las empresas comerciales, que es la materia que estamos desarrollando. Sin embargo, eso no quiere decir que la empresa tiene que empezar a funcionar necesariamente el 1 de enero, sino que puede empezar a funcionar cualquier día de cualquier mes, pero la conclusión es definitiva, termina el 31 de diciembre de la gestión, del año en la cual ha empezado a trabajar. Esa es la gestión. Ahora, cuando hablamos de la situación financiera, habíamos indicado que estoy hablando del balance general. El balance general nos proporciona la información económica. ¿Cómo está la empresa? ¿Qué es lo que tiene la empresa? Habíamos visto ya en temas anteriores que la empresa, la parte del balance general, en la parte del activo, es lo que nos indica la parte económica de la empresa. Y en la parte del pasivo más el patrimonio, nos está indicando cuál es el financiamiento, cuál es la parte, cómo se ha financiado la empresa a través del patrimonio en la cuenta del capital social. El capital social determina la inversión que están haciendo el dueño o los accionistas de la empresa. Los inversionistas que están haciendo la empresa también son dueños o accionistas de la empresa. Entonces,
la empresa está iniciándose inicialmente con recursos propios, financiados por los inversionistas o dueños de la empresa. En este caso, los que han puesto a la cuenta capital social de la empresa. Pero nos faltan más recursos. ¿Y qué vamos a hacer? La empresa no tiene más recursos. Entonces puede agarrar y pedir un financiamiento interno a través del incremento del capital social, que los socios puedan aumentar su capital, o por el contrario puede recurrir a fuentes externas. El anterior era fuente interna, los mismos socios aportaban mayor cantidad de dinero, y la parte externa, el financiamiento externo, se refiere a contraer financiamiento o préstamos bancarios de una institución. Entonces, esa es la forma en la cual se está financiando la empresa. La parte del pasivo y el patrimonio es lo que denominamos en la empresa el origen de los recursos, cómo la empresa ha financiado el funcionamiento de la empresa. Y el origen de los recursos está dado por el capital social más de fuente externa algún préstamo bancario que haya solicitado. Y en la parte del pasivo es la aplicación de ese dinero que han invertido los accionistas o los dueños, más el préstamo bancario que se ha obtenido de una institución bancaria y la distribución que pueden hacerlo en las cuentas del activo. A esto es lo que llamamos la aplicación de los recursos, cómo estamos distribuyendo estos recursos, la distribución de los recursos. Entonces, tenemos la parte del activo. Esos recursos que ha generado la empresa nos está indicando que ese efectivo que teníamos, que puede estar inicialmente en caja general, hemos comprado un vehículo, hemos invertido parte del dinero que tiene la empresa en un vehículo o en una propiedad. Esta propiedad puede ser la compra de un edificio donde va a funcionar la planta de procesamiento de la materia prima o la parte de la tienda donde se va a vender la mercadería que comercializamos. Seguidamente vamos a ver la información financiera. Debe servirle a los usuarios. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve esa información financiera? Sabemos que la información financiera está dada a través de los estados financieros, el balance general, el estado de resultados, etc. Primero nos sirve la información financiera para tomar decisiones de inversión y crédito. Esta información la toman los inversionistas para conocer el crecimiento de las empresas y así saber la recuperación de las inversiones que están realizando los inversionistas. ¿Qué quiere decir esto? Estamos buscando financiamiento en la empresa. Y lo primero que nos van a pedir los inversionistas, los que van a colocar
dinero en la empresa, los que van a aumentar el capital o el patrimonio de la empresa, los que nos van a dar el préstamo bancario, nos van a pedir cómo está desarrollándose la empresa, y para esto toman la información a través de los estados financieros. Entonces, revisando los inversionistas los estados financieros, pueden dar luz verde a poder realizar la inversión requerida por la empresa. Caso contrario, nos van a negar la parte de la inversión, la solicitud de inversión que nosotros queremos realizar. Luego dice aquilatar la solvencia y liquidez de la empresa, como la capacidad de generar recursos. Buscan los acreedores o dueños para medir el flujo de fondos, para ver los dueños qué es lo que están buscando a través de los estados financieros. Los estados financieros les dan a los propietarios o dueños de la empresa, los accionistas, les está dando información para medir el flujo de los recursos que tiene la empresa en el momento. Puede que la empresa tenga una buena actividad y que únicamente no cuenta con los recursos necesarios para poder realizar las inversiones correspondientes. En la parte del capital de operaciones. ¿Qué es el capital de operaciones? El capital de operaciones es el dinero destinado a la actividad que desarrolla la empresa. Por ejemplo, una empresa comercial se dedica a comercializar sardinas y va con el capital de operaciones que tiene, va a comprar cierta cantidad de mercadería, en este caso las sardinas, pero ve que constantemente tiene que vender, comprar, nos da esto un movimiento de la rotación de los inventarios. Pero los inversionistas o dueños ven que esta cantidad de dinero que tienen es muy baja, es muy mínimo. En vez de comprar 2 veces, compro una sola vez para vender esa totalidad de la compra que he realizado. Por lo tanto, nos va a medir para poder incrementar el capital que inicialmente hemos dado. Ahora, dice aquilatar la solvencia y liquidez de la empresa. La empresa normalmente, dentro del desarrollo de sus actividades, tiene que tener una solvencia y liquidez. ¿Para qué quiere la liquidez? Para el cumplimiento de las obligaciones que tiene la empresa. Esta empresa tiene obligaciones, tiene pasivos, tiene proveedores que les dan un crédito a 10 días. Transcurridos los 10 días, está la empresa en condiciones de pagar ese crédito de 10 días, o pagar los sueldos, pagar las obligaciones que se han generado a través de los sueldos, el pasivo corriente que tiene la empresa, como ser el pago de aportes a la caja, a las AFPs, la energía eléctrica, el servicio telefónico, el servicio de internet, etc. Entonces, si yo no tengo los recursos, ni yo no tengo la liquidez necesaria en la empresa, ¿cómo puedo cubrir o pagar estas obligaciones que tiene la empresa? Entonces, la liquidez de la empresa nos da solvencia. Entonces, ¿cómo se busca esta liquidez o cómo se genera esta liquidez? A través de la comercialización de los productos.
Si yo compro productos y vendo, compro, vendo, se genera otra vez dinero. Ese dinero vuelvo a comprar mercadería para volverlo a comprar. Me está generando liquidez. Ya tengo invierto 10 pesos para vender en una mercadería para venderlo en 12, en 13, dependiendo cuánto es el margen de utilidad que yo voy teniendo. Entonces, esa liquidez me está generando a través de la actividad comercial que tiene la empresa. En el caso de las empresas productivas, las fábricas están comprando materia prima y esa materia prima la están realizando, tienen que tener esa materia prima para poder tener en actividad la empresa. ¿Qué tal si ya no hay materia prima? No hay cómo comprar la materia prima. No hay, ¿por qué? Porque no hay liquidez. Ya se ha producido toda la materia prima que teníamos y está en los almacenes abarrotados porque no hay la parte de la comercialización. No podemos vender la mercadería para poder volver a tener efectividad, liquidez y comprar nuevamente materia prima. Evaluar el origen de los recursos, así como su rendimiento para conocer el uso de los recursos en inversiones que no afecten al capital de operaciones. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener que evaluar cómo estoy generando los recursos necesarios a la empresa. Cuando yo agarro y estoy comercializando la mercadería, tengo un margen de utilidad. Ese margen de utilidad puede ser grande o puede ser pequeño. Ese margen de utilidad me puede únicamente abastecer para cumplir con los gastos que emana la empresa, y estos gastos son lo que invierte la empresa para poder vender más. Pero si este margen de utilidad es mayor, entonces voy a poder generar mayor cantidad de recursos y voy a poder realizar inversiones en la empresa. Pero estas inversiones que yo realice en la empresa no tienen que afectar al capital de operaciones. El capital de operaciones está destinado un monto determinado para las operaciones que realiza la empresa, las operaciones de compra y venta que realiza la empresa, o las operaciones de producción en el caso de empresas productivas. Entonces, cuando yo he tenido un buen margen de utilidad, un buen rendimiento, este rendimiento voy a realizarlo, voy a poner en inversiones que puede requerir la empresa. ¿Cuáles van a ser esas inversiones que va a realizar la empresa? Las inversiones son aquel dinero que está inmovilizado, que no me generan utilidades, por ejemplo, por sí solas, utilidades por sí solas. Por ejemplo, en la empresa yo no tengo un vehículo y necesito trasladar la mercadería que yo tengo a mis clientes, llevárselo hasta la puerta de sus tiendas. Por lo tanto, requiero un vehículo. Entonces, voy a requerir voy a hacer una inversión en comprar una camioneta destinada al uso de la comercialización de la empresa. Voy a trasladar la mercadería directamente a la puerta de los clientes. Pero si yo tengo, por decirles, destinado un capital de operaciones de 20,000 bolivianos, con las que compro la mercadería
con la cual realizo mi actividad. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando compro el vehículo, la camioneta? Voy a tratar de generar mayor cantidad de recursos o no utilizar los recursos de el capital de operaciones que he destinado. Este capital de operaciones es el que mantiene viva a la empresa. Si yo en algún momento voy a disminuir este capital de operaciones, no voy a tener el suficiente dinero para poder comercializar. Es decir, no voy a tener el rendimiento necesario. Entonces, con ese capital de operaciones yo estoy generando mayores recursos. Esa generación de mayores recursos, o sea, la inversión que puedo hacer de las utilidades, puedo agarrar y puedo comprar con eso el vehículo. Pero en caso de que no me alcance las utilidades, el rendimiento de las utilidades para poder comprar el vehículo, entonces voy a buscar financiamiento a través de un banco. Pero tengo que también tener mucho cuidado en la búsqueda del financiamiento, porque cuando los ingresos no son lo suficientemente grandes para cumplir con la inversión que es realizado de la compra del vehículo, voy a agarrar y voy a empezar a disminuir el capital de operaciones. Por lo tanto, para cumplir con ese préstamo y tener el vehículo, pero como ese dinero que he invertido en la compra del vehículo es ajeno, en la cual tengo que amortizar, tengo que devolver el dinero al banco, más el rendimiento que son los intereses que tengo que pagar por el préstamo que he recibido del banco, entonces esto hace de que yo tenga que agarrar y disminuir mi capital de operaciones. Hay que tener mucho cuidado cuando se realice este tipo de operaciones. Finalmente, dice formarse un juicio cómo se ha manejado el negocio y evaluar la gestión, cómo se maneja la rentabilidad, solvencia y la capacidad de crecimiento de la empresa. Aquí estamos ya a través de los estados financieros juzgando el desarrollo de las actividades, la parte gerencial, si está o no está realizando bien sus actividades. A través del manejo administrativo del gerente de la empresa o del gerente de comercialización, me puedo dar cuenta fácilmente de que yo no estoy realizando un buen manejo o que estoy realizando un buen manejo. ¿A través de qué? A través del estado de resultados. En el estado de resultados, a la finalización de la gestión, voy a tener un resultado que no es más que los ingresos menos el costo menos los gastos, me da un resultado que puede ser positivo o negativo. Este positivo se va a traslucir a través de la utilidad que ha generado la empresa, o si es negativo, a través de la pérdida que está generando la empresa. Entonces, yo tengo un juicio o me voy a formar un juicio cuando yo hago la revisión de los estados financieros. ¿Cómo se está manejando el negocio? Voy a evaluar la gestión, cómo está desarrollándose la gestión, cómo se ha desarrollado, porque una anterior gestión puede haber sido positiva y la presente gestión es totalmente lo contrario. Algo ha pasado y hay que tener esa información, formarse el juicio, el porqué de las causas de este nuevo resultado. Si el anterior
en la anterior gestión ha sido positiva y por qué esta gestión ha sido negativa o ha disminuido el resultado positivo. He ganado menos que la anterior. Son las causas. Ahora, la parte de la rentabilidad, que viene a ser la utilidad que está generando la empresa, esa capacidad de crecimiento, cuando hay utilidades en la empresa va creciendo, creciendo y creciendo. O sea, ya la actividad se hace mucho más grande, mucho más las actividades son mucho más grandes para el desarrollo de la empresa. Ya no voy a trabajar con un capital o con un capital de inversiones de 20,000 bolivianos, por decir, sino que ya me ha generado el rendimiento un capital de operaciones de 40,000. La siguiente gestión ya tengo 80,000 y ya estoy viendo cómo la empresa va creciendo. A eso se refiere a la capacidad de crecimiento de la empresa, donde yo empiezo ya a ver con otros ojos, porque tengo la solvencia que me está generando la empresa para poder diversificar otro tipo de actividades o agrandar la capacidad de la empresa. ¿Cómo tomamos la información financiera? Está dada a través de los estados financieros. Nos refleja toda la información financiera. Y cuando estamos hablando de la información básica de la empresa, está dada por los estados financieros, y esta información básica está dada inicialmente por el balance general. ¿Qué es lo que me da el balance general? El balance general que muestra el equilibrio de los activos con los pasivos y el capital a una fecha determinada. ¿Qué significa? Normalmente decimos que el balance general es un estado estático. ¿Por qué es un estado estático? Porque está dado a una fecha determinada. El balance general está dado al 31 de diciembre. Cuando agarramos y decimos al 31 de diciembre, estamos agarrando y estamos determinando lo que la empresa se ha inmovilizado a una fecha determinada. ¿Cuánto tengo en caja? ¿Cuánto tengo de mercadería para seguir vendiendo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuál es el rendimiento que ha generado? Si tengo utilidad, tengo pérdida. ¿Cuánto es mis pasivos? ¿A quiénes debo? ¿Debo por impuestos? ¿Debo por aportes? ¿Debo los sueldos? ¿No he pagado los sueldos? Etcétera. Nos está mostrando un equilibrio entre la ecuación que está dando en el balance general. ¿Y cuál es la ecuación del balance general? El activo es igual a pasivo más el capital o patrimonio de la empresa. Ahí ya el balance general nos está mostrando cómo está la empresa, en qué situación está la empresa. Nos está dando la parte económica de la empresa. ¿Cuál es la parte económica de la empresa? Nos referimos a la parte de el activo que tiene la empresa,
tiene el vehículo, tiene propiedades, tiene terrenos, tiene maquinaria. ¿Qué tiene? Tiene mercadería, tiene dinero en efectivo, tiene derechos en la parte de cuentas por cobrar, tiene inversiones en acciones por decir, de teléfonos, o tiene también inversiones en acciones de otras empresas, etc. Pero también el balance general nos muestra lo que es en la parte del pasivo. ¿Qué es el pasivo? Es la obligación que tiene la empresa para con terceras personas. Eso es lo que debe la empresa. El pasivo se refiere a todas las obligaciones que tiene la empresa para con terceras personas. Normalmente estas obligaciones se refieren a la parte, o he contraído a la parte de operaciones. Al decir por operaciones, obligaciones por operaciones, estoy hablando de obligaciones de la Caja Nacional, AFPs, estoy hablando de impuestos, porque he vendido, tengo que pagar impuestos, el 13% del IVA, y otro tipo de obligaciones que pueda tener. Pero también en el pasivo tengo obligaciones con los que me entregan mercadería o materia prima. Son los proveedores, los que nos dan la mercadería en el caso de empresas comerciales, o materia prima en el caso de las empresas productivas. Luego tengo el estado de resultados. El estado de resultados que muestra los ingresos menos los costos y gastos, y el resultado obtenido a la finalización del periodo, que puede ser de utilidad o pérdida. ¿Cómo se ha manejado? He vendido, tengo ingresos a través de las ventas que yo realizo normalmente. Pero para vender esa mercadería a mí me ha costado un monto determinado. Por decirle, para vender una X mercadería en 20 bolivianos, he tenido que comprar esa mercadería en 12 o 15 bolivianos. A eso se refiere el costo. Los costos se refiere normalmente a la parte de la mercadería que he comprado históricamente. ¿En cuánto he comprado? Para vender con mucho más, agregando la parte de la utilidad. Y los gastos es producto de todo lo que yo realizo, todos los gastos que yo realizo para poder vender esa mercadería que yo tengo. ¿A qué me refiero con la mercadería o los gastos que yo estoy realizando para poder vender mayormente esta mercadería? Me estoy refiriendo principalmente a los sueldos que pago a mis trabajadores para que puedan vender. Si pueden vender la mercadería a la mayor cantidad posible, me va a ser un resultado positivo. Pero si no logramos vender mercadería, voy a tener un estado de resultados que me va a generar pérdida, porque tengo más gastos y no tengo ingresos para poder contrarrestar a esos gastos y costos. Luego tengo el estado de variación del capital. El estado de variaciones en el capital muestra los cambios en la inversión de los propietarios durante el periodo. ¿Qué es lo que ha pasado? Normalmente el capital no se puede mover, pero
yo tengo en la parte del patrimonio otro tipo de cuentas. Por ejemplo, el rendimiento que yo tengo acumulado año tras año de las gestiones que me han sido positivas y también negativas. Y esta cuenta se denomina resultados acumulados. Normalmente cuando tengo montos positivos, me está aumentando el capital de operaciones que tiene la empresa. Si tengo pérdida, si mis resultados son negativos y me demuestra pérdida, estoy disminuyendo el capital de operaciones de la empresa. Ahora, existe otra cuenta. Cuando hablábamos de los resultados acumulados, me refiero a los resultados que ha tenido la empresa de años anteriores, que he ido acumulando positivo o negativamente, he ido acumulando. Pero tengo otra cuenta que es el resultado de la gestión. ¿Cómo me ha ido en esta gestión la empresa? La empresa ha agarrado y ha obtenido un resultado que puede ser positivo o negativo, que puede haberme generado utilidad o pérdida. Esta utilidad o pérdida va a ser el resultado de la gestión. Si la gestión ha sido bien manejada, entonces voy a tener resultados positivos o voy a tener utilidades. Y si el resultado va a ser negativo, es que el manejo de la empresa ha sido totalmente mala. ¿Qué pasa con estos resultados? ¿Qué es lo que me está generando estos resultados? Indirectamente, cuando no los inversionistas agarran o los dueños agarran, invierten un dinero, este dinero es para que se incremente, que tenga utilidad, que tenga rendimiento, que produzca utilidades, que aumente normalmente el capital. Esa es una de las premisas que está buscando la empresa, el generar utilidades. Pero a veces no sucede eso y la empresa ha generado pérdida. ¿Y qué pasa cuando ha generado pérdida? La parte del patrimonio va disminuyendo. Todos sabemos que ese resultado acumulado o el resultado de la gestión negativa está influenciando dentro del patrimonio de la empresa para mantener el equilibrio del activo es igual a pasivo más el patrimonio. Por lo tanto, normalmente la empresa debe buscar el lucro para generar resultados positivos, y estos resultados positivos nos referimos a las utilidades que está generando la empresa. Pero hay otra cosa más. Aquí voy a demostrar la parte de cómo hay otras cuentas que me están midiendo la parte de la inflación que yo tengo en el país, la parte de la pérdida de poder adquisitivo que ha realizado el dueño o los socios o capitalistas en la empresa. Los 100,000 bolivianos que han invertido hace 3 años atrás tenían un poder adquisitivo, pero los 100,000 bolivianos de hoy no tienen el mismo el valor positivo, ha perdido valor adquisitivo. Por lo tanto, el Estado boliviano agarra y dice: señores, quiero que ustedes, que todas las empresas, mantengan el mismo poder adquisitivo que han realizado en la fecha o hace 3 años atrás. Mantengan el capital con las mismas condiciones de poder adquisitivo que tiene. Eso nos dice la ley y eso nos dice el Estado. No quiere ver pérdidas en las empresas. Por lo tanto, agarra y nos dice: señores, van a agarrar y van a ustedes hacer el mantenimiento del poder adquisitivo.
¿Y cómo realizamos el mantenimiento del poder adquisitivo? Normalmente se realiza a través de las UFBs, las unidades de fomento a la vivienda, que están dictaminadas o están controladas por el Banco Central de Bolivia. Esta parte controlo en el estado de variaciones del capital con unas 2 cuentas que me agarran esa pérdida de poder adquisitivo, porque todos saben ustedes de que yo no puedo agarrar y no puedo mover el capital, no puedo disminuir el capital. Por lo tanto, yo tengo 2 cuentas que son ligadas al capital social, la cuenta ajuste de capital. Toda la variación de la pérdida del poder adquisitivo del capital de la inversión inicial está dada en la cuenta ajuste de capital. Sumado el capital sumado el capital más el ajuste de capital, nos estaría dando el nuevo capital que yo tengo con mantenimiento de valor. Pero en el patrimonio no solamente tengo el capital, tengo también otras cuentas que se han generado, que son patrimoniales y que se han generado a través de las obligaciones o la actividad que desarrollar. Por ejemplo, si es una empresa jurídica, de mis utilidades voy a tomar una reserva. Esta reserva se denomina reserva legal, obligatoria, que deben realizar todas las empresas, que alcanza al 5% de las utilidades que yo he generado. Este 5% lo voy a ir acumulando, pero como voy acumulando, este monto determinado en ese 5% de reserva legal también va afectándole la inflación, por lo tanto también va perdiendo poder adquisitivo. Este poder adquisitivo el mantenimiento de ese poder adquisitivo en otras cuentas que no sean del capital está dado en ajuste de cuentas patrimoniales. Es la que me está manteniendo el poder adquisitivo de otras cuentas, como la reserva legal o como reservas para contingencias si el caso tuviese la empresa. Finalmente, en la que no hay variación en la parte del poder adquisitivo, es en la cuenta resultados de la gestión, porque en las operaciones que yo he realizado ya he tomado en cuenta, ya he hecho los ajustes de la pérdida de poder adquisitivo de todas las cuentas que han hecho durante la gestión, han tenido pérdida de ese poder adquisitivo. Luego continuamos con la parte de el estado de cambios de la situación financiera. Indica cómo se modificaron los recursos y obligaciones en la gestión comparado con la gestión anterior. Este estado de cambios de la situación financiera es una comparación que yo estoy realizando de los resultados empresariales en lo que ha ocurrido el año pasado con los resultados de la gestión actual. Por decirles algo, el año pasado tenía un saldo de mercadería, de inventario de 20,000 bolivianos. Esta gestión he llegado a tener un saldo de 40,000 bolivianos. ¿Qué es lo que ha pasado? Si hago la diferencia en la actual con la anterior, ha aumentado en 20,000 bolivianos.
¿Qué me está indicando esta situación? Que yo he agarrado, hay que hacer un análisis, pero les voy a dar un supuesto, que yo puedo haber vendido menos mercadería. Por eso es que tengo ahora 40,000 de saldo en mercadería. O que a la finalización de la gestión he comprado mayor mercadería porque estaban los precios todavía bajos. Entonces tengo que realizar el análisis del por qué ha habido ese incremento de 20,000 bolivianos en la parte del saldo de inventario en la actual gestión. O por ahí, de los 20,000 que tenía el año pasado y ahora tengo únicamente un saldo de 10,000. ¿Qué me supone esta situación? Que ha habido una disminución de mercadería. ¿Y qué me hace suponer esa disminución de mercadería? Esta disminución de mercadería me está haciendo pensar de que yo he vendido, por eso ha disminuido mi mercadería en la mitad. Tenía 20,000, ahora me tengo un saldo de 10,000, lo he vendido y únicamente ha disminuido mi mercadería para la venta y ahora únicamente tengo 10,000. ¿Qué significa eso? En la parte del estado de resultados voy a tener que mayor cantidad de ventas de la mercadería. Entonces, los estados de la situación indica cómo se modifican los recursos, aumento, disminución, aumento, disminución, aumento, disminución, en cada una de las cuentas. En caja, supongamos que tenía el año pasado 50,000 y ahora tengo un saldo de únicamente 10,000. Ha disminuido 40,000. Y lógicamente que me voy a preguntar, ¿dónde están los 40,000 bolivianos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde está ubicado? Entonces, puedo agarrar y puedo ver que se ha comprado mercadería. O que he comprado un vehículo y que ahí está la disminución de los recursos en efectivo. Pero este análisis, que la estoy haciendo cuenta por cuenta, normalmente no se hace no se fija una posición de cuenta por cuenta, sino en la parte global del estado de cambios de la situación financiera. Finalmente tengo la parte de las notas a los estados financieros. ¿Qué son las notas a los estados financieros? Las notas a los estados financieros son las que hacen hablar principalmente al balance general y a otros estados. Y su objetivo es complementar con información relevante. ¿Qué quiere decir eso de información relevante? Puede ser que la empresa ha agarrado y tiene un juicio. He retirado a mi secretaria y esa secretaria ha agarrado, está demandando el pago de sus beneficios sociales. No le he pagado, le he retirado por causas, pero tengo un juicio, tengo una contingencia. Normalmente si le hubiese pagado el finiquito a esta secretaria o esta vendedora o esta empleada, hubiese sido, por decirles, de 10,000, entre el desahucio, indemnización, vacaciones, duodécimas de aguinaldo, etcétera, etcétera, que está compuesto el finiquito. Pero me está demandando por 50,000 bolivianos y es un juicio y es una contingencia. Esa demanda de los 50,000 bolivianos, que lo ha hecho grande porque por las causas que ella me esté demandando, por decir que trabajaba media hora más en la empresa, parte como hora extra,
o etcétera, que nunca le he pagado yo horas extras, que le hacía quedar hasta tarde a la secretaria para que trabaje o que me entregue en el día y se quedaba a trabajar hasta horas de la tarde. Nunca he pagado horas extras y ahora me está demandando para que yo le pague estas horas extras. Por lo tanto, esta contingencia es la que está dando como información relevante en las notas a los estados financieros. Va a indicar de que hay un juicio, que para mí todavía no es un gasto, no está penalizado. Voy a establecer qué es lo que determina la justicia para poder agarrar y ver si voy a pagar los 50,000 o únicamente los 10,000 que le corresponde por beneficios sociales. Entonces, sin embargo, esta es una contingencia que en el caso de que el juez dictamine que se le pague los 50,000 bolivianos como me está demandando la secretaria, voy a tener que agarrar y voy a tener que tomar en cuenta esta parte en la información de complementación relevante que yo pueda tener. Por lo tanto, cuando digo también las notas a los estados financieros, estoy hablando, por decirles una cuenta, inventarios. Inventarios tengo 50,000. En el balance general va a decir 50,000, o sea, las cifras redondas de 50,000. Pero ¿cómo está compuesto esos 50,000? Resultado es de que tengo mercadería. Sí, tengo mercadería. Pero tengo mercadería pasada de moda, evaluado en 40,000 bolivianos, y 10,000 únicamente es mercadería actual. Esa situación va a hacer hablar en los estados, en notas a los estados financieros, me va a dar esa información de que es mercadería pasada de moda y que únicamente la mercadería actual asciende a 10,000 bolivianos. ¿Qué significa esto? De que estoy inflando indirectamente la parte de la mercadería pasada de moda. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar? Primero, que los inversionistas no van a querer invertir en la empresa. Pero yo, como ejecutivo de la empresa, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar, voy a decir, voy a liquidar esa mercadería pasada de moda. No voy a vender en el mismo precio, voy a vender por debajo del costo, a la mitad del costo, o qué sé yo, no sé. Pero tengo la obligación de deshacerme de esa mercadería pasada de moda. Esta es la información que me está dando en las notas a los estados financieros para que yo también pueda agarrar y pueda tomar decisiones. No solamente en los 4 estados está la información, porque en la información de los 4 estados anteriores únicamente nos está dando información numérica muerta. Dice, almacenes tiene 50,000. Ya tengo 50,000. Pero no me dice qué clase de mercadería tengo, si es actual, si es pasada, etc. Y es en las notas a los estados financieros donde yo agarro y puedo determinar y tomar decisiones para ver qué es lo que voy a hacer con esa mercadería. Ahora vamos a pasar a la parte de los estados financieros. Los estados financieros, en especial el balance general,
no cuantifican otros elementos como los recursos humanos, el producto, la marca, el mercado, etc. ¿Qué significa esto? De que el balance general no me está dando el valor de la empresa, porque yo tengo un know-how en la empresa. Puedo tener, en este momento, puedo haber tenido pérdida, puedo haber generado pérdida, pero tengo en la empresa un gran potencial porque tengo maquinaria de punta, puedo tener recursos humanos calificados, el producto es buscado en el mercado, la marca está ya posesionado en el mercado ya conoce de nuestro producto y sin embargo he generado en la primera gestión pérdida. Al dar en el balance general, cuantificar la pérdida, por decirle, de la empresa, no está midiendo el potencial que puede tener la empresa. No me está generando, no me está indicando qué potencial puedo tener. El balance general me puede decir que el capital, el patrimonio de la empresa asciende a 100,000 bolivianos. Pero los 100,000 bolivianos, en el caso de que yo quiera deshacerme de la empresa, yo no me voy a poder deshacer o venderlo en los 100,000 bolivianos, sino voy a pedir 50,000 o 500,000 bolivianos. ¿Por qué? Primero voy a medir el potencial. La parte de la maquinaria de punta que puedo tener, la parte de los recursos humanos calificados, el mismo producto. No hablemos inicialmente todavía de la marca. El mercado está asegurado con mi producto porque he hecho posesionamiento de mi producto en el mercado porque todos conocen. ¿Y qué es el posesionamiento del producto en el mercado? Les digo, Manaco. Ustedes piensan ya directamente en calzados, en zapatos. No tengo que decirles qué es Manaco. Manaco ustedes ya saben que me estoy hablando de calzados. ¿Por qué? Porque el producto está posicionado en el mercado y todo el mundo sabe de que Manaco es de calzados. Se refiere a calzados. Pero cuando hablo, por ejemplo, no lo puedo vender todo menos la marca del producto. Lo que ha pasado con la empresa de Salvieti, de bebidas gaseosas, Salvieti. Salvieti producía la papaya Salvieti, producía quinoto, producía naranjada y ha entrado en quiebra. Así que ha deshecho, ha liquidado la empresa, pero le ha quedado todavía algo la marca. La marca estaba posesionada en el mercado local. ¿Por qué no decir en el mercado nacional? La papaya Salvieti se refiere a la parte de que todo el mundo conocía las características y demás, el sabor de la papaya Salvieti. Y lo ha vendido la marca Papaya Salvieti, ha vendido. ¿Quién se lo compró? Inicialmente sabía que ha comprado Pepsi. Compró únicamente la marca, ya no ha comprado maquinaria, no ha comprado botellas, no ha comprado absolutamente nada más que la marca y ha seguido comercializando, ha ido produciendo y comercializando su producto como papaya Salvieti. Como todo el mundo sabía lo que era la papaya Salvieti, ha ido
han empezado a comprar lo mismo porque ya no han tenido que posesionar el producto en la empresa. Seguidamente tengo la parte de el balance general no pretende mostrar el valor del negocio, lo que hablábamos hace un rato, sino presentar el valor para el negocio de sus recursos y obligaciones cuantificables. A quiénes debe, cuánto debe, qué tiene, etc. Pero no muestra el valor del negocio, si es que yo quisiera deshacerme de la empresa. Porque esta empresa puede valer más por el know-how que puede haber. Los estados financieros se expresan en moneda de curso legal. O sea, en cada país, los estados financieros, las empresas que están en Bolivia deben presentar sus estados financieros en boliviano, sin que esto quiera decir que no puedan producir en otro tipo de moneda, por decirles en la cuantificación en dólares americanos. Por lo tanto, los estados financieros deben ser tratados en la moneda de curso legal en el país donde está funcionando la empresa. Las transacciones y los eventos económicos son cuantificados con reglas particulares, dependiendo del criterio personal del que los realiza. Las transacciones o los eventos económicos de compra y venta de la mercadería son cuantificados con sus reglas, llamemos reglas particulares, a decir, yo voy a ganar el 30% o el 40% o únicamente hasta posesionar mi producto, únicamente voy a ganar el 10% para que pueda introducir la mercadería en el mercado. Entonces, dependiendo del criterio personal de los que realiza. Por lo tanto, estas son las medidas en las cuales se miden con reglas particulares. Y finalmente tengo que esas son las limitaciones en el uso de los estados financieros. Los estados financieros están limitados, como habíamos indicado anteriormente, en que el balance general no cuantifica otros elementos como son los recursos humanos, el producto, etc. El balance general no pretende mostrar el valor del negocio. Los estados financieros se expresan en moneda de curso legal. Las transacciones o eventos económicos son cuantificados con reglas particulares. Luego pasamos al punto 4.2, atributos que debe poseer la información para que sea de calidad. La contabilidad proporciona información que sirve de base para tomar decisiones. Implica que la información debe proporcionar una serie de requisitos para informar a los usuarios de información real y eficaz para poder realizar adecuadamente los ajustes necesarios o la toma de decisiones necesarios en las decisiones que deben tomar tanto los ejecutivos, el Estado, los trabajadores, los inversionistas, etc. Esta información que se presenta en los estados financieros tienen características fundamentales, o los estados financieros deben tener características fundamentales en la información que otorga. Estas son
La confiabilidad. La confiabilidad en los estados financieros es la característica de la información contable por el usuario, por la que el usuario la acepta y utiliza para tomar decisiones. Estoy confiando, estoy viendo que ese balance general ha sido producido con características que se debe realizar, que debe tener toda información que debe estar realizada en los estados financieros. Lo primero que yo busco es la confiabilidad, que la información que me está dando no esté dada manipuladamente. Es decir, el dueño puede agarrar, voy a sacar préstamos del banco, entonces haz que yo tenga utilidades. Tengo que pagar impuestos. No quiero pagar impuestos, entonces haz que la empresa sea que tenga pérdida. No tiene que haber esa manipulación. Esa confiabilidad debe agarrar y debe ser bien necesaria en la información que proporcionan los estados financieros. Y la primera característica es la equidad. La equidad que se refiere a que toda persona, toda persona que desarrolla las funciones de contador debe tener la característica de ser equitativo, que debe dar la información real y no la información distorsionada de acuerdo a los requisitos que pueda tener. Luego, otra de las características que debe tener se refiere a la parte de la oportunidad. La información debe llegar oportunamente para la toma de decisiones a tiempo. De nada nos servirá información de hace 3 gestiones atrás. ¿Qué quiero decir con esto? De que la información debe ser oportuna, es decir, que debe ser realizada lo más antes posible para poder tomar decisiones. Estas decisiones que yo debo tomar, las debo hacer oportunamente, no las puedo... ¿De qué me serviría a mí tomar decisiones a la información o al balance general de hace 3 años atrás? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? En la parte de la... He vendido mal hace 3 años atrás porque los precios estaban muy caros. Bajaré los precios, pero ya esa toma de decisiones es pues inoportuna. No estoy tomando una decisión real, a tiempo. Esa decisión debería tomar hace 3 años atrás y no ahora. Por lo tanto, la oportunidad que yo estoy generando debe emitirse oportunamente. Debo tener 2 meses mínimamente, por decirles algo, para que me entreguen los estados financieros, la información financiera, para que yo pueda tomar oportunamente las decisiones. Luego tengo la objetividad. Implica que las reglas del sistema no han sido distorsionadas y que la información representa la realidad de acuerdo con dichas reglas. El sistema, todas las transacciones que yo realizo en la empresa deben ser totalmente reales, que no hayan sido distorsionadas. Por decir,
ni haya inventado una venta para poder agarrar y generar mayor utilidad. Sin embargo, ni siquiera he vendido ni he recibido la plata de esta información. Por lo tanto, la información que yo recibo de los estados financieros deben ser objetivos, deben estar dadas en las reglas del sistema, que no hayan sido distorsionadas y que la información represente la realidad de acuerdo a lo que se ha realizado efectivamente en la empresa. Otra característica se refiere a la parte de verificabilidad, que permite que las operaciones realizadas puedan ser verificadas y que se puedan aplicar pruebas para comprobar la información producida. Es decir, lo que les decía anteriormente, de que yo puedo haberme inventado una transacción, una venta, pero esa venta no voy a poder verificarla porque no existe documentación. En primer lugar, documentación sustentatoria de la transacción. Primeramente, no existe la factura. ¿A quién he vendido? ¿Qué cantidad he vendido? ¿En qué monto he vendido? ¿Dónde se ha depositado el dinero? ¿En qué ha entrado a caja? ¿Ha entrado a la cuenta corriente de la empresa? ¿Dónde está el dinero de esa venta? Por lo tanto, cuando yo agarro y no realizo una operación que no va a ser verificada, entonces estoy distorsionando la realidad de los estados financieros. Yo tengo que todas las transacciones que están anotadas en la contabilidad pueda verificar, pueda revisar la documentación, pueda revisar el asiento contable, pueda revisar la documentación sustentatoria. ¿Y a qué me refiero la documentación sustentatoria? Primeramente voy a hablar de la factura en el caso de los ingresos, la parte de las facturas. ¿A quién he dado la factura? ¿Por qué monto? ¿Por qué cantidad? O en el caso de gastos, he pagado energía eléctrica de La Paz. ¿Cuánto he pagado por el consumo del mes de febrero? ¿Cómo voy a verificar esto? A través de la factura que va a estar adjunto al comprobante de pago. O del servicio de internet, le va a estar la factura, cuánto pago normalmente, en qué categoría estoy, cuál es la velocidad que yo tengo en el internet, etc. Entonces puedo verificar la parte de todas las transacciones que yo realizo y eso me permite a mí agarrar y que la contabilidad sea verificada. Finalmente tengo la parte de la provisionalidad. La contabilidad no representa hechos totalmente acabados. La necesidad obliga a la empresa a hacer cortes, provisionando transacciones no consumidas. ¿A qué se refiere esta situación? A que yo pueda, llega el mes de diciembre donde yo tengo que emitir los estados financieros, pero el consumo de energía eléctrica del mes de diciembre no me va a llegar en el mes de diciembre para que yo lo pueda pagar en el mes de diciembre. Me va a llegar la factura en el mes de enero y recién voy a pagar, una vez que me llegue, recién voy a poder pagar en el mes de enero. Esta situación me obliga a tener que agarrar y a provisionar recursos. Primero, que voy a asumir el gasto de la gestión, consumo de energía eléctrica en el mes de diciembre que corresponde a la anterior gestión y no a la otra gestión o a la siguiente gestión, porque en el caso de la siguiente gestión
estaría pagando 13 por 13 meses, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta llegar nuevamente a diciembre, estaría pagando 13 meses. Y la gestión únicamente comprende 12 meses. En la parte de los sueldos no he logrado pagar hasta el 31 de diciembre, no he logrado pagar los sueldos a mis trabajadores. Por lo tanto, me voy a crear una obligación porque son sueldos del mes de diciembre. Al ser sueldos del mes de diciembre, la gestión correspondiente debe asumir todos los gastos que le corresponden en esa gestión para que pueda tener un resultado a cabalidad, utilidad o pérdida, pero a cabalidad, considerando todos, absolutamente todos los gastos que me genera la parte del resultado final que yo pueda tener. Entonces estoy provisionando todos los gastos que he consumido en el mes de diciembre y que recién me está llegando información en el mes de enero y que los pagos van a ser el mes de enero. Asumo el gasto, por decir, energía eléctrica como gasto del mes de diciembre, pero como no he pagado, me voy a crear una obligación, cuentas por pagar a De La Paz, por el monto que sea. Me estoy creando una obligación. Pero el gasto lo estoy asumiendo en la gestión que efectivamente corresponde. Eso vendría a ser en cuanto a las características que debe tener la información contable. Finalmente, la utilidad es la cualidad de dar información. ¿Qué utilidad puede tener la información de los estados financieros? La utilidad es la cualidad de dar información general a los diferentes usuarios de la empresa que tienen un interés monetario en la empresa. ¿Quiénes tienen interés en la situación de la empresa? Primero, el gerente, los dueños, los accionistas. Esa es la utilidad, es la calidad de dar la información general a todas las personas que se quieran información, a los trabajadores, a impuestos internos para pagar la parte del impuesto a las utilidades, etc. Muy bien, vamos a continuar seguidamente. Un previo break.